Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Seguimos hablando de nuestra lucha contra el pecado. Nuestra lucha contra el pecado, mis hermanos, para el creyente es una lucha diaria. Y puede haber algún soldado que ha resbalado, que ha caído. Pero no significa que debemos permanecer en el suelo. Significa que debemos levantarnos y tomar la victoria que nos ha dado el Señor. Nos ha dado el Señor. Miren, Dios nunca pide a sus hijos algo que Él no haya hecho y no haga. Miren, encontramos en Mateo capítulo 18. Mateo 18. ¿No? Pedro, el apóstol Pedro, se encuentra un poquito perplejo. Porque Pedro era un hombre duro de carácter y contencioso. Pedro era contencioso. Era rápido para buscar pelea. Ese era Pedro. Cuando iban a buscar pelea, había que hablar con Pedro. Ese era Pedro, un peleón. ¿No? Bueno, Pedro escucha al Señor hablar del perdón. Sí, que hay que perdonar al prójimo. ¿Cómo? Que hay que perdonar. Y Pedro dice, bueno, tendrá que haber algún límite para perdón. Hay que haber, tiene que haber un límite. ¿No? Pero veamos, leamos aquí, Mateo 18. Fíjense, ¿no? Desde el verso 19. Mateo 18, desde el verso 19. Dice el Señor en su palabra: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Señor, ¿hasta 7? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro hace la pregunta que los otros también quieren, pero no se atreven. Pero lo hace, Señor. Y si mi hermano en el día, Señor, peca contra mí, ¿no? Va y una vez me peca contra mí, me insulta, me hace daño, me golpea. Oh, Señor, ¿hasta cuándo lo voy a perdonar? Hasta 7, ¿no? Hasta 7. Pedro le dice hasta 7. Y el Señor lo mira. Pedro, no es hasta 7. Es hasta 70 veces 7. Que en términos, hermanos míos, bíblicos es, no hay límites. No hay límites. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? No existe límites, Pedro. No existe. Ahora bien, eso le dice el Señor a Pedro. Nosotros como hijos de Dios, ¿cuántas veces, y le hablo de manera personal, cuántas veces he acudido, a veces, perdona la redundancia, ¿no? En el día he ido delante de Dios y le he dicho: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Y sé que el Señor me perdona. Dios perdona a sus hijos. Dios perdona a sus hijos. Nuestro Padre es lento para la ira, pero grande en misericordia y rápido en misericordia. Y es un Padre que mira con amor y que mira con regocijo a un hijo que regresa arrepentido a Él. Por eso, mi hermano, mi hermana, si usted ha caído en algún pecado, debe ir lo más rápido posible, pero rápido posible, al altar del Señor.
y arrepentirse. Señor, perdóname, perdóname. Nuestro Padre quiere perdonarnos. No sigue en el suelo, mis hermanos. No sigue en el suelo. Miren, en la primera carta de Juan, capítulo 2, de la primera carta de Juan, leo aquí el verso 1. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, está hablando a los creyentes, a los cristianos. Sí, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Mis hermanos, el hombre es implacable cuando su prójimo peca. Pero Dios, cuando un hijo, una hija peca, resbala, cae, Dios es rápido en misericordia y rápido para perdonar. Ahora bien, supongamos en el Señor que un creyente cae en una mentira. Supongamos, cae en el pecado de la mentira o en el pecado de la lujuria. Cae en el pecado. Se arrepiente delante de Dios. Pero ¿saben? Dios lo perdona, Dios la perdona. Pero ¿saben cuál es la consecuencia para el que se ha arrepentido, así sea de corazón? Dios sabe que nos perdona y nos hemos arrepentido de verdad. Pero los hombres nos van a escuchar siempre con duda. No, ese ya mintió, esa ya mintió, yo ya no le creo. Son las consecuencias. Mi hermano, mi hermana, son las consecuencias. Dios ya nos ha perdonado, ¿ah? Sí, nos ha perdonado. Pero no echemos la culpa a la gente porque no nos cree. Si hemos caído en el pecado de la mentira o la lujuria, hemos caído en el pecado, fornicación o adulterio. Entonces, ya el hecho de que si el hombre ha caído en adulterio o fornicación, la ven con otra mujer, tenga cuidado porque no se va a librar de las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que las personas siempre nos van a mirar con desconfianza cuando estemos conversando con el sexo opuesto. Son consecuencias. De esas no las vamos a librar. Así que mi hermano, mi hermana, si Dios me ha perdonado, aceptemos también las consecuencias. Sí, Dios nos perdona rápidamente, pero el prójimo es implacable. El hombre, la mujer es implacable. Imagínense ustedes un hombre que cae en adulterio y le confiesa al Señor y a su esposa. ¿Qué pasa con el hombre? El hombre es perdonado por Dios y su esposa también lo perdona. Pero ¿qué ocurre? Ya para su esposa no es lo mismo que ver a su marido conversando con otra mujer. Aunque ella no se lo diga, tendrá un poquito de desconfianza aquí. Y son las consecuencias. Son las consecuencias con las cuales, hermanos en la fe, en el Señor hay que convivir. Las consecuencias. A veces duelen más las consecuencias, ¿verdad? Sí, sí. Yo me he encontrado con hermanos y hermanas que estoy seguro que el Señor los ha perdonado, que el Señor las ha perdonado. Estoy seguro de eso, que se han arrepentido de verdad. Pero ¿qué significa eso? El hombre mira con desconfianza y con malicia. No, ese ya mintió. Yo a ese no le creo. No, ese anda detrás de las mujeres. Esa chica, esa mujer, le anda detrás de los hombres. O sea, el hombre es así. Aún en la iglesia. Aún en la iglesia el hombre es así. La mujer es así. Mira con desconfianza al que ha caído.
y no trata de restaurar. Pero mis hermanos, son las consecuencias de una persona, de un creyente que ha pecado. Son las consecuencias, y de tales consecuencias es difícil librarse. Sí, la iglesia, el pastor debe tratar de restaurarlo inmediatamente, lo más rápido posible. Pero la desconfianza queda allí y son las consecuencias. ¿Cómo puedo pedirle a mi esposa que confíe en mí otra vez al 100%? Muy difícil, muy difícil. No es imposible, pero difícil. Sí, porque hay creyentes que ya, si Dios ya me perdonó, tú tienes que confiar en mí inmediatamente. No, yo he caído, he resbalado. No tengo derecho a escoger las consecuencias. No tengo derecho. Sí, si un creyente, por ejemplo, ha caído, ¿no? Un tesorero en una iglesia, ha caído en el pecado de robarse de la iglesia el dinero. ¿Qué ocurre? ¿Vamos a elegirlo otra vez tesorero porque se ha arrepentido? ¿Verdad que no? No lo vamos a elegir. No, no. Dice, pero él promete que ya no volverá a robar. Aún así, no los vamos a elegir otra vez tesorero. Son las consecuencias. Y de esas consecuencias, hermanos míos, en el amor de Cristo, ¿no? Siempre el hombre, el hermano, la hermana va a tener. Porque así es el hombre. Así es el hombre. Así es la mujer, ¿no? Por tanto, en el amor de Cristo, ¿no? Dios nos perdona. Dice, abogado tenemos para con el Padre. Y el abogado, no hay mejor abogado que ese, que el Señor Jesucristo. Dice, yo pagué la culpa. Es perdonado, es limpiado, es restaurado. Porque Cristo lo ha perdonado y la ha perdonado. Mi hermana, mi hermano, tenga presente esto, que si usted se ha arrepentido, escúcheme bien, lo principal es que Cristo lo haya perdonado. A veces el hombre no perdona, o el hombre no cree que usted se haya arrepentido de verdad. A veces el hombre no cree. Pero si Cristo lo ha perdonado, si usted se ha arrepentido de verdad, mis hermanos, lo principal es que Dios sabe que usted se ha arrepentido. Lo principal es que Dios sabe que usted le ha pedido perdón. Dios sabe que le ha dolido ofenderlo. Dios lo sabe. Y así el hombre, la mujer, no le crean. Usted debe arrepentirse de corazón y que Dios lo perdone. Oh, hermanos míos, la lucha contra el pecado, mientras estemos en esta tierra, va a venir, va a venir, va a venir. Es nuestra lucha contra el pecado. Es la lucha permanente contra él. Satanás va diariamente, porque hermanos en la fe, Satanás conoce nuestras debilidades, ¿ah? Y va a aparecernos con algún pecado, algún pensamiento. Pero en el amor de Cristo, hermano, hermana, por favor, se lo pido en el nombre del Señor. Si hay un pecado que lo ha alejado de la iglesia, si hay un pecado que la ha alejado de la iglesia, sea cual sea ese pecado, usted como un hijo o una hija de Dios, regrese a la iglesia. Sí, arrepiéntase de su pecado, deje atrás el pecado, regrese a la iglesia. No regrese a la iglesia tratando de imponer sus condiciones. No, porque el que se arrepiente verdaderamente no pone condiciones. Regrese en arrepentimiento, en humildad delante de Dios, pero regrese a la iglesia. No, no, no. Un carbón estando fuera de la iglesia termina de apagarse, pues.
termina de apagarse, vuelva a la iglesia y reciba el fuego nuevamente y empiece a dar candela. Pero no se mantenga al margen de la iglesia. Hermano, hermana, regrese a la iglesia. Regrese. Es más fuerte luchar unidos con otros que solo marginado. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y Satanás siempre devora al cordero que está fuera de la manada. Al que esté adentro, con ese no se mete. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, vuelva a la iglesia. El Señor les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.